Petro pone a Colombia en llamas. La amenaza militar del senador Graham era necesaria ante el desastre de seguridad. Lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ven la política colombiana. Una frase. Solo una frase bastó para poner a todo un país al borde del abismo. El presidente de Colombia desafió al país más poderoso del mundo y las consecuencias fueron devastadoras. ¿Valentía o irresponsabilidad? ¿Defensa de la soberanía o capricho político? Quédense hasta el final porque esta historia tiene giros que no se van a creer. Esto es real, esto pasó en Colombia, y todos pagamos el precio. La mañana del jueves llegó cargada de nubes grises sobre Bogotá. En el Palacio de Nariño, los teléfonos no paraban de sonar. Los asesores corrían de un lado a otro con rostros tensos. Algo había pasado. Algo grande. En Washington, el senador republicano Lindsey Graham había dado una entrevista que sacudió los cimientos de la diplomacia hemisférica. Sus palabras fueron claras, directas, sin espacio para la ambigüedad. El gobierno de Donald Trump estaba evaluando operaciones militares terrestres en Venezuela y Colombia. No era una amenaza vacía. Era un aviso formal. Graham no hablaba por capricho. Era uno de los hombres más cercanos al expresidente Trump en temas de defensa y seguridad nacional. Cuando él hablaba, Washington escuchaba. Y esta vez, lo que dijo resonó como trueno en toda América Latina. Si los gobiernos de la región no pueden controlar el problema del narcotráfico, Estados Unidos lo hará. Punto. No habría más espera. No habría más diplomacia blanda. En Bogotá, la noticia cayó como un baldado de agua helada. Los periodistas empezaron a llamar a Palacio. Las redes sociales explotaron. Los noticieros interrumpieron su programación habitual. La pregunta era una sola. ¿Qué va a decir Petro? El presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Pocas horas después, frente a las cámaras, con la bandera de Colombia detrás de él, pronunció las palabras que quedarían marcadas en la historia del país. Si Estados Unidos decide intervenir militarmente en nuestro territorio, el pueblo colombiano se arma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los periodistas se miraron unos a otros. Los asesores presidenciales tragaron saliva. En Washington, los funcionarios del Departamento de Estado dejaron caer sus tazas de café. ¿Acababa de decir eso? ¿En serio? Petro no titubeó. Su mirada era firme. No lo intenten, agregó mirando directamente a la cámara. No era diplomacia. Era una línea trazada en la arena. Una advertencia. Una declaración de guerra verbal. En los pasillos del Congreso colombiano, los legisladores del pacto histórico aplaudieron. Por fin, decían, un presidente con agallas. Por fin alguien que no se arrodilla ante Washington. Pero del otro lado, en las bancadas del Centro Democrático y el Partido Conservador, el pánico se instaló. Esto es una locura, murmuraban. Petro está llevando al país al abismo. Está poniendo en riesgo décadas de cooperación. Está jugando con fuego. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de minutos, la frase "el pueblo colombiano se arma" se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. Los colombianos se dividieron en dos bandos irreconciliables. Para unos, era un acto de dignidad nacional. Para otros, una bravuconada peligrosa que podía costar muy caro. En las calles de Bogotá, un taxista escuchaba la radio con los ojos bien abiertos. Por fin, dijo golpeando el volante, por fin un presidente que no se deja. Su pasajero, un empresario con traje y corbata, negó con la cabeza. Esto va a terminar mal, respondió. Muy mal. En Medellín, una vendedora ambulante repetía la frase con orgullo. Que vengan, decía, aquí los esperamos. En Cali, un estudiante universitario compartía el video en sus redes con la leyenda "Colombia no es colonia de nadie". Pero en los círculos empresariales, el tono era otro. En las oficinas de la Asociación Nacional de Empresarios, los directivos se reunieron de emergencia. La preocupación era evidente. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, dijo uno de ellos. No podemos darnos el lujo de perder esa relación. Otro agregó con voz grave. El presidente está jugando con el sustento de millones de colombianos. Esto no es valentía. Es irresponsabilidad. Los mercados reaccionaron de inmediato. En Wall Street, los analistas financieros comenzaron a revisar los índices de riesgo de Colombia. En Bogotá,
la bolsa de valores reportó caídas significativas. El dólar subió 80 pesos en menos de 48 horas. Los inversionistas extranjeros empezaron a pausar proyectos. La palabra que nadie quería escuchar comenzó a circular en voz baja. Riesgo país. En Washington, el Departamento de Estado intentó mantener la calma. Un portavoz salió a declarar que Estados Unidos mantiene una relación de cooperación con Colombia. Pero sus palabras sonaban huecas. Nadie las creía. Porque lo que Graham había dicho no era un comentario al azar. Era una señal. Una advertencia calculada. Y Petro acababa de responder con todo el peso de su cargo. Lindsey Graham no se quedó callado. En una entrevista con Fox News, redobló la apuesta. Si el presidente de Colombia cree que puede amenazar a Estados Unidos, está profundamente equivocado. Su tono era de absoluta seguridad. No vamos a quedarnos mirando cómo las redes de narcotráfico siguen operando desde su territorio. Defenderemos a nuestra gente. Punto final. La tensión escaló a niveles nunca vistos. Los medios internacionales empezaron a cubrir la historia. The Washington Post tituló Colombia rompe con décadas de diplomacia silenciosa. The Wall Street Journal advirtió Petro arriesga el equilibrio económico de su país. En CNN, analistas hablaban de la crisis más grave entre ambos países en décadas. En BBC Mundo, el titular era aún más directo. Petro desafía a Estados Unidos y Colombia tiembla. En Bogotá, el canciller Luis Gilberto Murillo intentó apagar el incendio. Convocó a una reunión de emergencia con embajadores de países aliados. Colombia no busca confrontación, explicó. Buscamos respeto. Pero sus palabras parecían pequeñas frente a la magnitud de lo que el presidente había dicho. La diplomacia intentaba contener lo que la política había desatado. En el Congreso, la sesión fue tensa. Un senador del pacto histórico tomó la palabra con voz firme. Colombia no puede seguir aceptando la injerencia extranjera bajo el pretexto del narcotráfico. Graham demuestra que en Washington aún existen sectores que no entienden que América Latina ya no es su patio trasero. Los aplausos de su bancada retumbaron en el recinto. Pero del otro lado, una congresista del Centro Democrático se levantó con el rostro enrojecido. Petro está provocando una crisis innecesaria con nuestro principal socio económico y militar. Si seguimos en esta línea, Colombia perderá apoyo internacional, inversión y cooperación en seguridad. En las Fuerzas Armadas, el silencio era ensordecedor. Los altos mandos sabían que estaban en medio de un campo minado. Respetar las órdenes del presidente era su deber. Pero la cooperación con el Pentágono había sido durante décadas el pilar de su entrenamiento, su tecnología, su capacidad operativa. Un exoficial, consultado bajo condición de anonimato, resumió el dilema con una frase contundente. El presidente tiene razón al defender la soberanía, pero hay que medir el impacto. Si se rompe el apoyo logístico y tecnológico de Estados Unidos, el golpe operativo sería enorme. Los días siguientes fueron de una tensión asfixiante. En Washington, congresistas republicanos comenzaron a alinearse con Graham. Marco Rubio, conocido por su postura dura hacia América Latina, declaró que Petro está demostrando el mismo tipo de retórica que antes escuchamos en Caracas. La comparación con Venezuela era el golpe más bajo. Y fue deliberado. La estrategia era clara. Pintar a Petro como parte del eje socialista de la región. Aislarlo. Presionarlo. Obligarlo a retroceder. Pero él no retrocedió. En una nueva declaración, Petro insistió. No es Colombia quien amenaza. Es Estados Unidos quien habla de entrar en nuestro territorio y eso no lo permitiremos. Su equipo de comunicación reforzó el mensaje en todos los frentes. Redes sociales, entrevistas, comunicados oficiales. La narrativa era una sola. Colombia defiende su soberanía. Colombia no se arrodilla. En América Latina, las reacciones fueron inmediatas. Desde Brasil, el presidente Lula da Silva expresó su respaldo. La soberanía de cualquier país latinoamericano debe ser respetada por todos, incluso por Estados Unidos. En México, el presidente López Obrador fue más cauteloso, pero también dejó clara su postura. La región necesita cooperación, no militarización. Desde Venezuela, Nicolás Maduro aplaudió lo que llamó la valentía de Petro frente al imperialismo. Desde Bolivia, el presidente Luis Arce habló de una postura digna frente a la intromisión extranjera.
Pero no todos estaban de acuerdo. En Chile y Argentina, gobiernos más moderados optaron por el silencio diplomático. No querían sumarse a un conflicto que podía escalar peligrosamente. En Europa, la Unión Europea emitió un comunicado prudente. Valoramos la independencia política de Colombia y confiamos en que las diferencias con Estados Unidos puedan resolverse por la vía diplomática. Era un llamado al diálogo. Pero también un recordatorio. Europa no iba a tomar partido. En Colombia, los efectos económicos empezaron a sentirse con fuerza. La Asociación Bancaria del país, Asobancaria, pidió prudencia en el lenguaje político para no afectar la confianza de los mercados internacionales. Fedecafé, el gremio de los cafeteros, expresó preocupación. Colombia vende el 40% de su café a Estados Unidos. Cualquier roce diplomático nos pone en riesgo. El presidente del gremio fue claro. No podemos permitir que la defensa de la soberanía se convierta en un boomerang económico. En las calles, la división era palpable. En los barrios populares, la frase de Petro era vista como un acto de dignidad. Que vengan si se atreven, decía un vendedor en la Plaza de Bolívar. Aquí los recibimos. En los barrios de clase media y alta, el miedo dominaba. Esto va a terminar mal, comentaba una empresaria en un programa de radio. Si cierran los acuerdos comerciales, la economía se resiente. Y quien paga somos todos. Los noticieros no dejaban de transmitir la frase una y otra vez. El pueblo colombiano se arma. Cada repetición era como echar gasolina al fuego. Los programas de opinión se llenaron de debates acalorados. ¿Valentía o irresponsabilidad? ¿Defensa nacional o populismo peligroso? Las líneas telefónicas de las emisoras colapsaban. Todo el país tenía una opinión. Y todas eran opuestas. En el gabinete presidencial, las tensiones también eran evidentes. Algunos ministros, especialmente los del área económica, pedían moderar el tono. No podemos permitir que la defensa de la soberanía se interprete como hostilidad comercial, habría dicho un asesor del Ministerio de Hacienda durante una reunión privada. Otros, en cambio, sostenían que retroceder ahora sería entregar la narrativa a Graham. El ministro de Defensa insistía en mantener una posición institucional. Ninguna ruptura operativa con Estados Unidos, pero tampoco ningún gesto de subordinación. Los días pasaban y la presión aumentaba. En Washington, el silencio de la Casa Blanca era ensordecedor. Trump no había dicho una palabra, ni una sola. Pero eso no significaba que no estuviera actuando. Porque detrás del escenario, las cosas se estaban moviendo. El Departamento de Estado postergó una reunión prevista con el Banco de la República para revisar mecanismos de cooperación financiera. El Departamento del Tesoro congeló temporalmente algunos desembolsos de recursos. Eran medidas técnicas, decían. Procedimientos administrativos. Pero todos sabían lo que significaban. Presión. Advertencia. Castigo. En Colombia, algunos programas de erradicación de cultivos ilícitos quedaron en pausa. Las operaciones conjuntas en el Caribe comenzaron a depender exclusivamente de recursos nacionales. El Ministerio de Defensa reconoció que había ajustes logísticos, pero negó cualquier suspensión oficial. Sin embargo, fuentes castrenses admitieron que el flujo de información desde Washington se había reducido drásticamente. Los militares estaban preocupados. Muy preocupados. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos emitió una respuesta oficial. En un comunicado cuidadosamente redactado, Washington expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y advirtió que la cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo requiere confianza mutua y responsabilidad compartida. El mensaje era claro. Estados Unidos quería demostrar poder sin romper la mesa. Pero la advertencia estaba ahí. Seguir por ese camino tendría consecuencias. En Bogotá, el clima político se volvió irrespirable. En el Congreso, la oposición solicitó una sesión especial sobre seguridad nacional. El presidente ha llevado al país a una confrontación innecesaria con el aliado que más nos ha apoyado en la lucha contra el narcotráfico, afirmó un senador conservador. Si perdemos esa cooperación, perdemos capacidad de defensa. Los legisladores del pacto histórico respondieron con igual intensidad. No se puede hablar de cooperación cuando una potencia amenaza con ingresar tropas a nuestro territorio.
Lo que hizo el presidente fue poner un límite que nadie se atrevía a marcar. Los medios internacionales intensificaron su cobertura. En The New York Times, un análisis señalaba que Petro había roto el molde tradicional de la diplomacia colombiana. En Le Monde, se hablaba de una fractura creciente en la política exterior latinoamericana. En The Guardian, se subrayaba que el presidente colombiano está intentando trasladar el debate del campo militar al campo social. En Fox News, analistas conservadores lo acusaban de alimentar narrativas antiestadounidenses. En Colombia, la opinión pública seguía partida. En las universidades, estudiantes debatían apasionadamente. En las oficinas, empleados discutían en voz baja. En los hogares, las familias se dividían. Cada colombiano tenía una posición. Y defenderla se había vuelto casi una cuestión de identidad. Los gremios económicos seguían presionando. La Asociación Nacional de Empresarios emitió un comunicado prudente pero contundente. La estabilidad de las relaciones internacionales es fundamental para la confianza y la inversión. No mencionaron a Petro directamente, pero el mensaje era evidente. El país no puede darse el lujo de enemistarse con Estados Unidos. El principal destino de exportaciones. La principal fuente de cooperación económica. En las plazas públicas, manifestaciones a favor y en contra del presidente se sucedían día tras día. En la Plaza de Bolívar, simpatizantes de Petro gritaban consignas. Colombia no es colonia. Fuera el imperialismo. En el Parque de la 93, opositores levantaban pancartas. Petro está aislando al país. Queremos estabilidad, no confrontación. La polarización era total. En las redes sociales, la batalla era igual de feroz. Cada declaración, cada noticia, cada análisis generaba miles de comentarios. Los hashtags se multiplicaban. Algunos apoyaban al presidente. Otros lo atacaban sin piedad. La guerra de narrativas estaba en su punto máximo. Y entonces, cuando parecía que todo iba a estallar, comenzaron los primeros gestos de distensión. En privado, el canciller Murillo sostuvo conversaciones secretas con funcionarios del Departamento de Estado. Nadie lo supo en ese momento. Pero las líneas de comunicación nunca se habían cerrado del todo. Ambos gobiernos sabían que era necesario encontrar una salida. Una que permitiera a Petro mantener su narrativa de dignidad. Y a Washington conservar su influencia estratégica. Los días que siguieron fueron de negociaciones discretas. De mensajes cuidadosamente calibrados. De gestos simbólicos que pocos notaron. La OEA ofreció su mediación. Brasil y México actuaron como puentes informales. Europa presionó para que ambas partes mostraran flexibilidad. Petro comenzó a modular su tono. Sin retractarse, empezó a hablar de diálogo. Colombia seguirá siendo un país soberano, dijo en una entrevista, pero también un socio que busca relaciones basadas en respeto y equilibrio. No hemos querido una confrontación. Hemos querido un diálogo de iguales. Era un cambio sutil, pero importante. En Washington, el Departamento de Estado también dio señales. Anunció que algunos fondos de cooperación serían reprogramados. No cancelados. Reprogramados. Era una forma de salvar las apariencias. Demostrar que había consecuencias, pero que la puerta del diálogo seguía abierta. Los programas conjuntos de seguridad comenzaron a restablecerse lentamente. Los agentes de la DEA que habían sido retirados temporalmente regresaron en número reducido. La cooperación de inteligencia, aunque limitada, se reactivó. Nadie lo admitió públicamente. Pero todos sabían que el punto más álgido había pasado. En Colombia, los mercados comenzaron a estabilizarse. El dólar dejó de subir. La bolsa recuperó parte de lo perdido. Los inversionistas, cautelosos, empezaron a retomar proyectos pausados. La economía respiró. No con alivio. Pero al menos respiró. En los medios colombianos, la lectura era unánime. Petro había salido del conflicto con más legitimidad política de la que tenía al principio. Para sus simpatizantes, había demostrado que era posible fijar límites a Washington. Para sus detractores, había jugado con fuego y el país había pagado el precio. Pero nadie podía negar que algo había cambiado. Que Colombia había hablado con voz propia. Y que esa voz había sido escuchada. Meses después, en una entrevista reflexiva, el propio Petro resumió la experiencia. No fue una pelea,
dijo, fue una declaración. Colombia habló con voz propia y cuando un país pequeño se atreve a hablar, el mundo escucha, aunque no le guste. Agregó que la independencia tiene un costo, pero ese costo lo asume quien gobierna con dignidad. En retrospectiva, el episodio quedó marcado como un punto de inflexión en la política exterior colombiana. La frase "el pueblo colombiano se arma" se grabó en la memoria colectiva. No como una incitación literal, sino como un símbolo de dignidad nacional, de límites trazados, de un país que decidió, al menos por un momento, responder sin miedo. Para Estados Unidos, el episodio también dejó lecciones. Washington mantuvo su influencia estratégica, pero ya no podía dar por sentada la obediencia automática. Colombia conservó la cooperación, pero con la certeza de que había ganado algo que no se negocia: la capacidad de decidir su propio rumbo. No hubo vencedores ni vencidos. Solo un ajuste histórico. Un equilibrio nuevo. Una relación bilateral que pasó de la confianza automática a una negociación permanente sustentada en soberanía, respeto y equilibrio de poder. Los analistas internacionales todavía debaten si fue valentía o temeridad. Si fue estrategia o impulso. Si fue necesario o evitable. Pero todos coinciden en algo. Ese día, con una sola frase, el presidente Gustavo Petro cambió para siempre la forma en que Colombia se relaciona con el país más poderoso del mundo. Las consecuencias de ese momento siguen sintiendo en el país. En cada negociación comercial. En cada programa de cooperación. En cada reunión diplomática. Porque ahora, cada vez que Colombia se sienta a hablar con Washington, ambos recuerdan que existe una línea roja. Y que esa línea fue trazada aquel día. Cuando un presidente decidió que la soberanía no se negocia. Aunque el precio fuera alto. Aunque el riesgo fuera enorme. Los colombianos siguen divididos sobre si valió la pena. Algunos creen que fue un acto de dignidad necesario. Otros piensan que fue un capricho político costoso. Pero nadie puede negar que ese momento definió una era. Que marcó un antes y un después. Que puso a Colombia, aunque sea por un instante, en el centro del escenario mundial. Y así, con mercados volátiles, relaciones diplomáticas tensas, opinión pública dividida y un país en vilo, Colombia aprendió una lección que pocos países pequeños se atreven a aprender. Que hablar con voz propia tiene consecuencias. Que desafiar a los poderosos no es gratis. Pero que, a veces, es necesario. Porque la dignidad de una nación no se mide en dólares ni en acuerdos comerciales. Se mide en la capacidad de decir no. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque el mundo entero esté mirando. La historia de ese enfrentamiento diplomático quedará escrita en los libros. No solo como una anécdota política, sino como un momento definitorio. Cuando Colombia, pequeña frente al gigante del norte, decidió alzar la voz. Y cuando esa voz, para bien o para mal, fue escuchada en cada capital del mundo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. De puentes que debían repararse. De confianzas que debían recuperarse. Pero también de un nuevo respeto mutuo. Estados Unidos entendió que Colombia no era un socio automático. Colombia entendió que la independencia tiene límites prácticos. Y ambos aprendieron que, en el mundo de hoy, las relaciones entre países deben basarse en algo más que poder. Deben basarse en respeto. En diálogo. En reconocimiento mutuo. Ese día, cuando Petro pronunció aquellas palabras frente a las cámaras, no sabía exactamente qué iba a pasar. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Que Colombia no podía seguir siendo tratada como un territorio subalterno. Que la guerra contra las drogas no podía seguir siendo una excusa para la intervención extranjera. Y que, aunque el costo fuera alto, valía la pena intentarlo. Y así, con una frase que encendió a todo un continente, con una confrontación que puso a prueba décadas de alianza, con un pulso diplomático que mantuvo al mundo en suspenso, Colombia escribió un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo de dignidad. De soberanía. De límites trazados con claridad. Y de un país que, aunque pequeño, decidió que su voz también merecía ser escuchada. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora dime, ¿crees que Petro hizo lo correcto al defender la soberanía de Colombia con tanta firmeza, o piensas que su respuesta puso en riesgo la estabilidad del país? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre este momento histórico que marcó a toda una nación.